Hola a todos, buenos días, Pilar. Les voy a estar contando cuáles fueron los errores frecuentes que encontré cuando corregí el parcial de Pilar del turno de la tarde, 13 a 16. Estamos en primer cuatrimestre de 2022 y esto sería el primer parcial. Bueno, el ejercicio de elección múltiple, el primer ejercicio que era algo sobre tubo en U, encontré que la mayoría de los alumnos respondieron 85, capaz que hicieron 100 menos 15, ¿puede ser? Si es que por ahí no arriesgaron un número cualquiera. ¿Y qué es lo que da 100? No se me ocurre. Bueno, me dio 15, que justo coincide 85 más 15 da 100, no sé si eso significa algo. Es un ejercicio muy clásico, como tubo en U es algo que aparece siempre. Y la idea era igualar dos presiones y después despejar. Para calcular la presión de la izquierda, esta rama, bueno, había una presión hidrostática y por encima de la presión hidrostática estaría la presión atmosférica. Y del lado derecho también tendríamos una presión hidrostática y por encima hay una presión de aire, pero que no es la atmosférica, va a valer alguna otra cosa. El ejercicio pide la manométrica, no la total. Entonces ahí el tema de la atmosférica lo podemos sacar. La presión manométrica del aire del lado derecho sería la presión del aire menos la atmosférica. Y la presión manométrica del lado izquierdo sería la hidrostática más la atmosférica menos la atmosférica. O sea, la atmosférica se cancela y queda solo la hidrostática. Así que la presión manométrica del aire de la derecha, el extremo para soplar, será igual a la presión hidrostática del lado izquierdo a la misma altura. O sea, lo que me quiero ahorrar es que haya un término de presión hidrostática de ese lado. Si yo mido como más al fondo, lo cual no conviene porque no tenemos datos acerca de cuánto mide la altura de ahí para abajo, así que corto ahí la interfase entre el líquido y el gas. Así me queda por encima de ese punto solo gas. Y para poder igualar presiones tengo que buscar del otro lado que la presión hidrostática sea desde esa altura para arriba. Este cachito de agua que hace esta altura es la que ejerce una presión hidrostática. No tomar más altura que esta, que al fin y al cabo ni se puede porque no tienen datos. Entonces la presión hidrostática que hace esta medida de agua, que es desde la altura donde está el nivel en el otro lado hasta la superficie de ese nivel. Bueno, eso les dan cuánto mide esa altura, con eso pueden calcular la presión hidrostática. Y luego habría que pasarla a milímetros de mercurio. O sea, posiblemente primero les den otra unidad, después cuando la pasan, ahí tienen el resultado de milímetros de mercurio y marcan la opción. Bueno, eso me dio 15. 15 milímetros de mercurio es la presión manométrica del extremo para soplar y es igual al valor de la presión hidrostática del lado izquierdo. Bueno, siguiente problema, el de la cinta transportadora que va pasando cajas y les pregunta todas consideraciones energéticas, energía mecánica, de algo de la fuerza de rozamiento, de la fuerza resultante, de la fuerza normal. Bueno, todo eso también se puede hacer por consideraciones energéticas. Uno viene por el lado de la energía. Bueno, la respuesta incorrecta más frecuente fue la fuerza de rozamiento sobre las cajas hace un trabajo positivo. A ver, ¿por qué pusieron que es positivo? Supongo que habrán puesto un sistema de referencia positivo hacia arriba, entonces en ese sistema de referencia la fuerza de rozamiento estaría apuntando hacia el lado positivo. Tendríamos un valor positivo de la fuerza. Pero lo que les pregunta es el trabajo, no la fuerza. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Y el objeto dice que está descendiendo. Las cajas descienden. Entonces tenemos el rozamiento para arriba y el desplazamiento para abajo. Son opuestos. Este producto vectorial entre dos vectores, la fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector, al multiplicarlos entre sí da negativo. No importa si tomaron positivo hacia arriba o positivo hacia abajo, lo que cambia es si es más por menos o menos por más, pero de ambas maneras es negativo. Tienen que tener signos contrarios la fuerza que el desplazamiento. Entonces da un trabajo
negativo. Lo más habitual es que el rozamiento haga un trabajo negativo, porque generalmente es contrario al movimiento, salvo algunos casos especiales donde justamente es el rozamiento lo que impulsa al objeto. Son casos muy raros. En general está impulsado por alguna otra fuerza y el rozamiento se opone a esa fuerza, va para atrás. Entonces la respuesta correcta sería: la fuerza de rozamiento hace un trabajo negativo. Bueno, siguiente. El problema de fluidos dice que hay un líquido viscoso que está fluyendo por un tubo horizontal de sección uniforme. Bueno, el hecho de que sea viscoso implica que hay una fuerza de fricción. Y la respuesta incorrecta más frecuente fue: la velocidad va disminuyendo hacia la salida. Bueno, entiendo que no comprendieron bien cómo funciona la fricción en los líquidos. La fricción no hace que el líquido se frene en el mismo sentido que se frenan los sólidos. Lo que pierde el líquido a medida que va fluyendo y va actuando la fuerza de fricción no es velocidad, sino que es presión. Puede conservar la misma velocidad, pero va perdiendo presión. La presión a la entrada es mayor que a la salida, como consecuencia de la fricción. Sale con menos presión de la que entró. Para saber si se conserva o no la velocidad, tienen que analizar lo mismo que analizarían en un fluido ideal. Esta segunda parte es igual en fluidos reales que en fluidos ideales. Los fluidos reales no tienen fuerza de fricción, los fluidos reales sí tienen fuerza de fricción, pero lo que cambia de un caso a otro es qué pasa con la presión. Lo que pasa con la velocidad es exactamente igual en los dos casos. Me voy a fijar si la sección se mantiene o no, a ver si se ensancha, si se angosta. En este caso dice que no, que es sección uniforme, o sea que la superficie se mantiene, es la misma superficie de la entrada que la salida. Eso va a hacer que la velocidad no se modifique, porque la velocidad va a depender de la superficie. El principio de continuidad dice que tiene que entrar en el mismo caudal que sale. Todo el volumen que entra tiene que salir en el mismo tiempo, por eso me da el mismo caudal. Al mantenerse el caudal, ¿qué otra cosa podemos igualar? Si igualamos los dos caudales, podemos igualar superficie por velocidad. Entonces, más superficie, menos velocidad y viceversa. Igual superficie, igual velocidad. Entonces la respuesta correcta sería: la presión de la entrada es mayor que la presión de la salida. Bueno, siguiente ejercicio. El ejercicio que tenía un gráfico de velocidad. En este caso, la respuesta incorrecta más frecuente fue: a partir del reposo recorre 150 metros y luego recorre 500 metros frenando. Bueno, es correcto que parte del reposo, porque la velocidad inicial es 0. Es correcto que en el primer tramo, el primer segmento de esta función, que va de 0 a 15, en ese tramo recorre 150 metros. Y luego llegó a una velocidad máxima de, en este caso, 20, y disminuye su velocidad, así que ahí frena. Hasta ahí estamos bien. El problema es este 500 metros que capaz hicieron 25 por 20. 25 es lo que mide el tiempo del segundo tramo. Desde 15 hasta 40 son 25 segundos. Si lo multiplican por 20, eso da 500. Pero eso no sería el desplazamiento, porque lo estarían tratando como un MRU que va a una velocidad constante de 20. Y acá no dice eso. Acá, bueno, ustedes mismos dicen que está frenando, no tiene una velocidad constante en 20. La velocidad va bajando. Entonces, para tener en cuenta cómo va disminuyendo la velocidad, voy a plantear el área de un triángulo, no la de un rectángulo. También se puede hacer con la ecuación horaria, hay otros métodos, pero me parece que el del área es el más fácil. Trazo el área del triángulo y para hacer área del triángulo tienen que ir por 2. Entonces, en vez de 500 les tiene que dar 250. Me llama la atención que hayan hecho bien la primera distancia, la que daba 150, y hayan hecho mal la segunda, que se calcula con el mismo método. Y en fin, en los dos casos era un triángulo, es un triángulo y otro triángulo, y el total de los dos triángulos juntos daría 400. Ahí tienen otro método posible. Podría ser, en vez de hacer un triángulo y sumarlo con otro triángulo,
tomarlo como un solo triángulo, de 0 a 40 y de 0 a 20, trazan todo junto, también se puede hacer base por altura sobre 2 con todo eso junto, y eso da 400. Entonces, si es 400 el total, no puede ser 500 un tramo, el total siempre tiene que ser mayor que cada tramo. Bueno, entonces la respuesta correcta es: acelera a partir del reposo, recorre 150 con aceleración constante y luego recorre 250 metros frenando con una aceleración de menor valor absoluto. Es una opción muy densa. A ver, primero, recorre 150 metros desde el reposo. Es el primer tramo, parte de velocidad inicial igual a 0, termina en velocidad igual a 20 y en ese tiempo que tarda en acelerar recorre 150 metros. Segunda parte del recorrido. Recorre 250 metros frenando. Eso es desde que está a velocidad igual a 20 hasta que llega a velocidad igual a 0. La velocidad, si va de 20 a 0, entonces está frenando. Siempre que vas hacia velocidad igual a 0, está frenando. Venís de otra velocidad y llegas a 0, 0 es totalmente frenado. Después se aclara, con una aceleración de menor valor absoluto. ¿Cómo sé que es menor valor absoluto? La idea de valor absoluto es que me fije en el módulo, en el valor numérico y no en el signo, porque si le vamos a meter signo en el medio ya el análisis da un poco diferente. La primera es positiva, la segunda es negativa, pero la segunda tiene menor módulo. Para saber si es mayor o menor módulo tengo que analizar la pendiente. Eso se puede calcular, pero también se puede estimar a ojo. Veo que la primera parte del gráfico es muy empinado y la segunda parte del gráfico es un poco más achatado. Así que la parte achatada es poca pendiente y la parte empinada es mucha pendiente. Si solamente necesito compararlas, con eso ya está, no hace falta calcularla. En el caso de que además quieran calcularla, para sacar una pendiente tienen que hacer la variación en el eje Y dividido la variación en el eje X. Para este caso, la pendiente es la aceleración, la variación en el eje Y es la variación de velocidad y la variación en el eje X es la variación de tiempo. Entonces, si ustedes dividen cuánto cambió la velocidad sobre cuánto cambió el tiempo, eso les da la aceleración. Con los datos del gráfico vemos que la velocidad cambió de 20 a 0, entonces es menos 20 esa variación, y el tiempo fue de 15 a 40, entonces es 25 la variación de tiempo. Bueno, lo mismo con el primer tramo, de 0 a 15 el tiempo y de 0 a 20 la velocidad, 20 sobre 15. Y bueno, claramente 20 sobre 15 da más grande que 20 sobre 25. Bueno, siguiente. Una caja de peso P se sube y se baja verticalmente con velocidad constante mediante una soga. La respuesta incorrecta más frecuente fue al bajar es menor que P y al subir es mayor que P. Me parece que ese es un error súper clásico, que lo encuentro siempre, que es el de asociar a la velocidad con la fuerza. Esto no es así, hay que asociar a la aceleración con la fuerza. Muchos alumnos piensan que tiene que haber siempre una fuerza resultante para el lado de la velocidad. Y esto no es así, es para el lado de la aceleración. Si la fuerza resultante es para arriba, se acelera para arriba. Si la fuerza resultante es para abajo, se acelera para abajo. ¿Qué quiere decir que se acelera para arriba? No necesariamente implica que esté desplazándose hacia arriba. ¿Y qué significa que la aceleración sea para abajo? No necesariamente implica que esté desplazándose hacia abajo. La velocidad puede no apuntar para el mismo lado que la aceleración. Depende si acelera o frena. Si tenemos la velocidad para arriba, se está moviendo hacia arriba. Pero la aceleración puede ser para abajo. Si tengo velocidad para arriba y aceleración para abajo, sube frenando. A la inversa, si tengo velocidad para abajo y aceleración para arriba, baja frenando. Acelera cuando van las dos para el mismo lado. Velocidad para arriba y aceleración para arriba, o velocidad para abajo y aceleración para abajo. Así que tienen las 4 combinaciones de para dónde puedo apuntar la velocidad y para dónde puedo apuntar la aceleración. Hacia dónde va se los dice la velocidad. Si acelera o frena, depende si la aceleración va para el mismo lado o para el lado contrario que la velocidad. ¿Y qué dice este ejercicio acerca de cómo cambia la velocidad?
dice que la velocidad es constante, o sea que no tengo aceleración, no hay aceleración. Entonces no tiene que haber fuerza resultante. La ley de Newton dice que su sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Si la velocidad no cambia, la aceleración es cero. Entonces sumatoria de fuerzas igual cero. Las fuerzas se tienen que compensar entre sí. Lo que vale la fuerza que vaya para arriba tiene que tener el mismo módulo que lo que vale la fuerza que vaya para abajo. O sea, el módulo de la normal tiene que ser igual al módulo del peso. Se tienen que compensar para que el total, la fuerza total dé cero. Y eso me dé una aceleración de cero. Cuando algo se mueve con velocidad constante no está siendo impulsado por nada. Puede ser, como en este caso, que se cancelen todas las fuerzas que hay, o podría ser que no haya ninguna fuerza, cosa que es muy raro, pero podría pasar. Entonces es como decir ausencia de fuerzas o que las fuerzas no hacen efecto. No hay ninguna fuerza que impulse a algo que se está moviendo a velocidad constante. Es como que no lo impulsa nada. Se mueve por inercia. La fuerza de la inercia no existe. La inercia no es una fuerza. Mi profesor me decía, la fuerza de la inercia la produce el señor inerte. Siempre que van a analizar la presencia de una fuerza, se tienen que fijar quién la produce. Si no la produce nadie, entonces esa fuerza no existe. La inercia no la produce nadie, es un fantasma. Así que velocidad constante estaría dentro de la primera ley de Newton, principio de inercia. Todo lo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento, todo lo que está quieto tiende a permanecer quieto, sin que haya nada obligándolo a conservar ese estado. Justamente cuando no hay nada, cuando no hay una fuerza impulsándolo, mantiene el impulso que tiene. Si se mueve a velocidad constante, mantiene esa velocidad. Si interviene alguna otra fuerza, va a hacer que la velocidad cambie. Las fuerzas producen cambios en la velocidad, no permanencia de la misma velocidad. Bueno, entonces la respuesta correcta es: al bajar es igual a peso y al subir también. O sea, en ambos casos la normal se compensa con el peso. Por eso la resultante da cero. Bueno, siguiente. El ejercicio de ósmosis. La respuesta más frecuente fue: la presión osmótica de A es mayor que la de B. Bueno, onda que lo analizaron al revés. Acá tienen que analizar el concepto de equilibrio osmótico. Sería un equilibrio entre dos fuerzas impulsoras. Por un lado tendríamos a la presión osmótica, que depende de las concentraciones. Algo que tiene mucha concentración tiene mucha presión osmótica y tiende a diluirse. Para diluirse absorbe solvente. Algo que tiene poca concentración tiene poca presión osmótica y tiende a concentrarse. Para concentrarse pierde solvente. Entonces la diferencia de presiones osmóticas va a impulsar a que el solvente vaya de lo que está más diluido a lo que está más concentrado, intentando concentrar a lo que está diluido y diluir a lo que está concentrado. Por otra parte tenemos a la presión hidrostática, que depende de las alturas. Aquello que tenga un nivel de líquido más alto tiene más presión hidrostática y esta presión tiende a hacerlo perder solvente. Y lo que está más bajo, que tiene menos presión hidrostática, tiende a absorber solvente. El equilibrio se da cuando estas dos tendencias se compensan, que uno de los dos compartimientos tiene igual tendencia a absorber solvente que a perder solvente por estos distintos motivos, y se compensa eso y resulta en que no hay flujo neto de solvente. El solvente que entra es igual al solvente que sale, y la cantidad de solvente presente en la solución se mantiene constante. Entonces, el que está más alto tiene más tendencia a perder solvente porque está alto, porque tiene mucha presión hidrostática. El que esté más concentrado tiene más tendencia a absorber el solvente porque tiende a tratar de diluirse. Si vamos a tratar de que se compensen estos dos fenómenos, tendría que coincidir que el más concentrado es el que está más alto. Así se compensa el efecto de la presión hidrostática con el efecto de la presión osmótica. Entonces, tiene que ser más concentrado el B, el mismo que está más alto. Y eso implicaría
dos cosas. Una que tiene mayor presión osmótica y otra que tiene, bueno, como decíamos, tiene mayor concentración. Bueno, ¿en qué medimos esa concentración? La medimos en osmolaridad. Osmoles por litro. ¿Por qué le llamamos osmoles y no moles a secas? Es un concepto bastante similar. La diferencia es que la osmolaridad tiene en cuenta si las partículas se disocian cuando se disuelven. En el caso de una sal, está formada por cationes y aniones. Los cationes se separan de los aniones, y a su vez de otros cationes, y los aniones se separan de otros aniones, y quedan todos separados los iones que forman a esta fórmula y dispersos en el líquido. Entonces, si disuelvo un mol de sal, no va a ser un mol de partículas. Hay que ver cuántas partículas tiene una unidad fórmula de sal para ver cuántas partículas va a producir cada mol de sal cuando se disuelve. Pero bueno, en principio creo que no era necesario tener tan claro el tema de la disociación para poder responder esto. Simplemente con saber que la osmolaridad es una medida de la concentración ya alcanzaba, aunque no lleguen a tanto detalle. Sería que esa es la solución más concentrada y entonces es la que tiene mayor osmolaridad. Bueno, vamos a los ejercicios a desarrollar. El ejercicio que contenía un gráfico de fuerza en función de la posición, presten atención qué es lo que está graficado. Fuerza en el eje Y. Algunos alumnos respondieron como si dijera posición en el eje Y, otros alumnos respondieron como si dijera velocidad en el eje Y. Nada de eso, dice que hay fuerza en el eje Y. A partir de lo que vale la fuerza tengo que sacar conclusiones sobre otras cosas, pero partamos de la base de que eso es fuerza y no es otra variable. Cuando el gráfico sube es porque está haciendo más fuerza. Cuando el gráfico baja es porque se está haciendo menos fuerza. Cuando el gráfico se vuelve negativo, se hizo negativa la fuerza, o sea, la fuerza ahora va en sentido contrario que como iba antes. Bueno, ¿cómo puedo relacionar la fuerza con la velocidad? Lean bien qué fuerza. Dice la fuerza resultante. Entonces, ¿con qué asociamos a la fuerza resultante? Con la energía cinética. Averiguando el trabajo que hace esta fuerza, voy a obtener cuál es la variación de energía cinética. ¿Y cómo hago el trabajo? Bueno, cuando la fuerza era constante, hacíamos la fuerza por el desplazamiento. En este caso, como no es constante, lo vamos a pensar como una integral. Y en biofísica, cuando tenemos que hacer integrales, hacemos áreas. No hace falta que sepan las reglas de integración, así como lo ven en matemática. Simplemente tienen que saber que la integral viene asociada al área. Entonces trazo el área, y esa área me va a dar el trabajo, y ese trabajo me va a dar la variación de energía cinética. Y con eso puedo despejar la velocidad para cualquiera de las posiciones que tenga que averiguar. Para averiguar a los 4 metros, trazo el área bajo la curva hasta los 4 metros y de ahí puedo despejar qué velocidad tiene a los 4 metros. A continuación me pregunta si existe alguna posición en que invierta el sentido del movimiento. Esto no tiene nada que ver con que se invierta el sentido de la fuerza. Lo que estamos buscando es que se invierta el sentido de la velocidad. Si empezamos teniendo una velocidad positiva, cuando se invierta, esta velocidad va a ser negativa. Entonces, en algún punto intermedio, tiene que valer 0. El momento en el que se invierte la velocidad es el momento en el cual la velocidad vale 0. Entonces, quiero buscar que me dé 0 la velocidad y la posición en la que ocurre eso, voy a responder que ahí es cuando cambia de sentido. Para que dé 0 la velocidad, tiene que dar 0 la energía cinética. O sea que yo empecé con una energía cinética igual a 0, porque me dice que parte del reposo. Quiero que regrese a reposo y otra vez vuelva a valer 0 la velocidad. Y otra vez vuelva a valer 0 la energía cinética. Va a haber un aumento de energía cinética y después va a haber una disminución de energía cinética que se tienen que compensar. Tengo que cancelar el aumento con la disminución para que la variación neta me dé 0. O sea que yo esperaría tener primero un área positiva, después un área negativa, y que las dos áreas
tengan el mismo módulo, de modo que se cancelen. Lo que tendrían que pensar es, si toda esta área es positiva y lo que tengo a continuación es negativo, porque está todo por debajo del eje X, ¿cuán grande tendría que ser esta parte negativa para que se cancele con la parte positiva? Tendrían que tirar distintas posiciones hasta que le peguen justo a la que se cancela. Yo empezaría por calcular la del triángulo y después dejaría como incógnita hasta qué valor del eje X tengo que llegar con este rectángulo para que se cancelen. Les comento que había un ejercicio muy similar en la guía, así que no es algo que sacamos de abajo de la galera, esto se ejercitó y el ejercicio de la guía está un poco más claro los pasos a seguir, ¿no? Primero dice que calcule el trabajo de la fuerza, decíamos que el área me da el trabajo, después decía busque el valor máximo de energía cinética, o sea, ahí le estás dando a entender que el trabajo de alguna manera se relaciona con la energía cinética. Y por último les pregunta algo acerca de la velocidad, o sea, usar la energía cinética para obtener velocidad. Con esta secuencia es por ahí un poco más evidente que existe esta relación fuerza, trabajo, velocidad. En el ejercicio que tomamos acá es un poco más difícil porque no estaría tan explícito eso, lo tienen que recordar de cuando estudiaron y acordarse de aplicarlo a este gráfico. El último ejercicio a desarrollar también es muy similar a uno de la guía, ahora les pongo uno al lado del otro. Fíjense que también era un tanque con un tapón, que lo sacaban, todo muy parecido. Cambió un poco la redacción de la pregunta, pero hay que hacer más o menos lo mismo. Bueno, los errores que encontré en este ejercicio es que calcularon una presión, pero no una diferencia de presión, o por ahí calcularon una diferencia de presión distinta. El ejercicio pide diferencia entre la presión de la cara interna y la presión de la cara externa. Eso pide. Hay que plantear diferencia de presión, es la externa menos la interna. En general no plantearon eso. Plantearon una diferencia de presión, pero entre otras presiones distintas. Lo que vi que plantearon era la diferencia de presión entre la superficie del tanque y el nivel del tapón. Por casualidad da el mismo resultado, pero es un ejercicio a desarrollar. Yo corrijo planteos, no corrijo resultados. Si no lo plantearon como esta diferencia de presión, no está bien planteado, aunque les dé lo mismo. Entonces, primera consideración, plantear bien las diferencias de presión. Diferencia entre qué y qué. Segundo, cómo calcular este H que necesito para la parte de presión hidrostática. Ahí encontré que medían mal el H. Había dos H's como dato y directamente tomaban el H total, que no es hasta la altura del tapón. Este H es desde arriba, desde la superficie del tanque hasta el fondo, pero yo necesito hasta el tapón, no hasta el fondo. Esta es la altura que necesito. Esta se calcula directamente con la resta entre las dos alturas. Esa es la manera correcta de plantear la altura. Si no están midiendo una presión hidrostática mayor a la que necesito, lo que está por debajo del tapón no va a influir en la presión del tapón. Bueno, la segunda parte era con Bernoulli. En principio encontré una gran tendencia a usar esta fórmula, que es una versión abreviada de Bernoulli. Tengan cuidado con esto. Ustedes no me pueden poner la fórmula así nomás. Uso esto sin justificación. Hay requisitos para que se pueda usar esta fórmula. No sirve siempre. Lo que sí sirve siempre es usar Bernoulli completo. Esta fórmula se deduce de Bernoulli. ¿De qué forma? Hay dos aproximaciones que tienen que hacer para que Bernoulli se convierta en esta fórmula. Uno es que se pueda cancelar la presión de entrada con la presión de salida. Es verdad, en este caso se puede cancelar, pero no siempre. ¿Por qué en este caso se puede cancelar? Porque en ambos casos es la presión atmosférica. Tenemos abierto por un lado y abierto por el otro lado. Los dos lados están en contacto con la atmósfera. Los dos tienen aproximadamente una atmósfera de presión. Por eso puedo cancelar estas dos presiones. Por eso ya achicamos un poquito Bernoulli. ¿Qué más? Hay una aproximación que es específica para tanques.
Acá dice un recipiente de sección mucho mayor que 1 centímetro cuadrado y después un tapón de 0,4 centímetros cuadrados. Lo que importa acá es la diferencia entre una superficie y la otra. Que la sección de entrada sea muy grande implica que puedo despreciar esa velocidad. Acá tienen mi experimento del mini tanque. Siempre pasa esto con los tanques. Cuando uno observa el tanque durante un tiempo corto, da la sensación de que el nivel no baja nunca. Obviamente si lo dejas horas, en algún momento baja, pero en el corto plazo, si yo trato de medir esta velocidad, me va a dar sumamente pequeña. Entonces en Bernoulli la vamos a despreciar. Siempre despreciamos las superficies cuando son demasiado grandes en comparación con la otra superficie, o sea, con la de salida. Siempre grande o pequeño, depende con respecto a qué. La entrada muy grande, la de salida muy chica, se cumple esta aproximación de que puedo aproximar a cero la velocidad, puedo despreciar la velocidad. Entonces ahí Bernoulli me queda más chico. Cuando Bernoulli queda así, ahora sí este despeje da raíz de 2GH. Entonces, por empezar, para que esté bien planteado, deberían hacer esas aclaraciones. Puedo usar la fórmula porque se cumple que es un tanque abierto a la atmósfera con superficie de entrada muy grande. Segunda parte, plantear bien el H. Lo mismo que decía de la parte A, si ponen de manera incorrecta este H, les va a dar cualquier cosa. Yo veo que van y reemplazan un H. Vuelvan a Bernoulli y Bernoulli les menciona dos H's, un H de entrada y un H de salida. Si ustedes toman Bernoulli en vez de tomar esta abreviatura, ahí van a poner los dos H's que tienen como dato y cuando lo despejan lo van a restar. Y ahí sí les queda el delta H, la diferencia de alturas entre la entrada y la salida. Ese es el H que necesito para hacer bien la cuenta. Bueno, por último, una vez que tengan la velocidad, calculan el caudal. Tienen que saber que caudal es superficie por velocidad. Es necesario que sea correcta la velocidad y que sea correcto algún pasaje de unidades que tengan que hacer para poder compatibilizar la superficie con la velocidad. Sobre el tema del pasaje de unidades, quiero aclarar que si bien 1 metro son 100 centímetros, 1 metro cuadrado no son 100 centímetros cuadrados, son 100 centímetros al cuadrado. Hay que aplicarle ese cuadrado al 100 y entonces queda 10.000. Acá. Esto lo hice en dos pasos. Primero lo pasé a decímetros. 1 metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados y a su vez cada decímetro cuadrado son 100 centímetros cuadrados. Entonces me queda 100 más 100 más 100 más 100 más 100, 100 veces, que sería 100 por 100. Acá tienen la maqueta completa, para que se entienda mejor. De un lado, ahora del otro lado, ahora le damos un poquito más de zoom. Espero que con esto se haya entendido mejor. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva para entender mejor lo que se tomó en este parcial y que les sirva para recuperatorios y finales. Y bueno, nos veremos en el próximo video. ¡Hasta luego!